Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento están considerando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la iglesia Berea de Saltillo. Y primero quiero orar para poner en las manos de Dios todo lo que estamos haciendo. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, llegamos a tu presencia para darte gracias por estos medios de video, medios digitales, por el internet y por todas las herramientas que nos permites usar para que tu palabra sea divulgada. Gracias, Dios. Y te pido por cada persona que está mirando este video, que tú bendigas sus vidas y que la palabra tuya pueda darles un panorama diferente, una nueva visión en cuanto al ministerio, en cuanto a la gran comisión que tú nos has dado. Todo lo ponemos en tus manos, dándote honra y gloria, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, ¿de qué estamos hablando? Quiero dar un breve repaso de lo que les he dicho. Estamos todavía con lo que yo he llamado la introducción para el discipulado bíblico, para el plan sistemático que hemos usado en esta iglesia. Y ahorita estamos con un tema específico. ¿Cuál es tu plan para hacer discípulos? ¿Cuál es tu plan para hacer discípulos? Y lo que les dije lo que les dije antes es que todos tenemos el mandato de hacer discípulos. Todos, así dice la Gran Comisión. Y en la Gran Comisión se nos señala que ese es el mandato específico. El Señor dijo que vayamos a todas las naciones a hacer discípulos. Los evangelios nos señalan diferentes enfoques del mismo mandato y en su momento les compartí cinco enfoques. Ahora, perdón, cada uno de estos enfoques se pueden ver en Mateo, cada uno de estos enfoques se pueden ver en Marcos, en Lucas, en Juan, en el libro de los Hechos. Cada uno de los cinco enfoques. Lo único que tenemos que hacer es leer despacio, leer bien y empezar a buscar de qué manera están ahí esos enfoques. Lo que yo hice fue darles los cinco enfoques, pero yo puse uno en cada uno de los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 28 tenemos el mandato específico, hacer discípulos, el enfoque del mandato específico. En Marcos 16 tenemos la esfera de operación, todo el mundo, todo el mundo. Después, en Lucas 24, tenemos la estrategia del Señor. Él dijo, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. En Juan capítulo 20 tenemos el poder y la autoridad para hacerlo. El Señor Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, Dios el Padre envió al Hijo con todo el poder, con toda la autoridad, con todos los recursos. Y el Señor dice, como me envió el Padre, así también yo los envío con el mismo poder, la misma autoridad y los mismos recursos. Así es lo que hemos experimentado en esta iglesia. Después, en Hechos capítulo 1, tenemos el mensaje específico. Esto implica nuestro papel. ¿Qué es nuestro papel en la Gran Comisión? Y la Biblia dice ahí que nuestro papel es ser testigos. Ser testigos. De manera que todos tenemos el mandato de hacer discípulos. En segundo lugar, les dije que todos tenemos diferentes opciones para hacer discípulos. El mensaje no cambia. El mensaje de la palabra no cambia.
pero la forma, la manera de hacerlo, eso sí cambia, porque somos diferentes. Hay culturas diferentes donde se puede hacer de otra forma. Hace muchos años, siendo yo recién graduado de un seminario bíblico, me invitaron a trabajar a una buena iglesia en Morelia, a ayudarle al pastor. Y ellos no tenían la escuela dominical los domingos en la mañana como la tenemos todos. Ellos tenían a las 11 de la mañana un servicio para la gente que quisiera llegar, pero la escuela dominical era por la tarde. A las 5 de la tarde o algo así comenzaba la escuela dominical. Y había muy buena asistencia, todo bien organizado. El pastor hasta la fecha sigue siendo el mismo pastor allí en la ciudad de Morelia, en la colonia Las Flores, en la calle Magnolia, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, todos tenemos diferentes opciones. Y les di aquí 3, básicamente. Les dije, número 1, observa los patrones de otros. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que les está funcionando a ellos para hacer discípulos? Observa los patrones de otros. En segundo lugar, les dije, si no te gusta lo que otros hacen, no te gusta copiar lo que otros hacen, entonces origina tu propio patrón. Origina tu propio patrón. Y les dije, procura que sea bíblico, procura que sea fácil de entender, de poner en práctica, etcétera. Y en tercer lugar, les dije, observa los patrones bíblicos. Y veíamos un ejemplo allá en 1 Corintios capítulo 10, donde Pablo les habla de la historia del Éxodo y les hace aplicación a la vida, en este caso, de la iglesia de los Corintios. Entonces, la Biblia tiene diferentes patrones para evangelizar, diferentes patrones para discipular, diferentes patrones para conducir una iglesia, diferentes patrones para conducir un hogar, para conducir tu matrimonio, para conducirte en tu trabajo, etcétera. Dios ha pensado en todo absolutamente. Y por eso les dije, observa los patrones bíblicos. Y ahora lo que vamos a hacer es observar el patrón factible de Pedro. Observar el patrón factible de Pedro. Y lo primero que tengo aquí, pues, es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué debemos observar el patrón factible de Pedro? Y les doy 2 razones. Número 1, porque es un patrón fácil. Número 2, porque es un patrón factible. Es fácil y es factible. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, ¿por qué es fácil? ¿Por qué decimos que el patrón de Pedro, perdón, es un patrón fácil? Bueno, la primera razón es que el carácter de Pedro. Observen el carácter y la profesión de Pedro. Pedro no era un teólogo, no era egresado de ningún seminario bíblico. Obviamente no estamos en contra de eso. Les acabo de mencionar que cuando yo era recién graduado de un seminario bíblico, uno bueno aquí en México, me invitaron a trabajar con una iglesia en Morelia. Entonces yo soy egresado de un seminario bíblico. Pero no estamos en contra de eso, pero Pedro no era graduado de ningún seminario bíblico. Pedro era un pescador sencillo y muchas veces se metió en problemas por no pensar en lo que estaba hablando. Tampoco fue entrenado en ninguna agencia misionera. ¿Qué podemos decir? Bueno, podemos decir que Pedro aprendió sobre la marcha. Lo que él sabe del discipulado, y es lo que vamos a considerar, él lo aprendió sobre la marcha, lo aprendió en la práctica.
La ocasión pasada les ponía el ejemplo del albañil. ¿Cómo se forma un albañil? Les dije que pues ya algunos CECATIS y otras escuelas dan ciertos cursos para los albañiles y pueden salir como técnicos en construcción. Pero, ¿cómo se forma un carnicero? No sé hasta ahorita que algún CECATI o alguna escuela para trabajadores dé un curso para carniceros. Los carniceros, así como tradicionalmente los albañiles, se forman observando, practicando, cometiendo errores, corrigiéndolos, etcétera. Ahora, otra razón por qué el patrón de Pedro es un patrón fácil es porque está en la Biblia. El patrón de Pedro está en la Biblia. Y aquí lo que quiero hacer es leer lo que dice la Biblia. Así es de que tengamos paciencia. Comenzando en el verso 3, en un momento más vamos a leer los versículos 1 y 2, pero aquí vamos a comenzar en el verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, ¿por qué observar el patrón de Pedro? Porque es un patrón fácil, fácil. ¿Por qué es fácil? Porque se trata de Pedro, no es un teólogo. Hay que observar su carácter, su profesión. Pedro lo aprendió en la práctica y además este patrón está en la Biblia. Mi sugerencia, mi recomendación es que sigan leyendo este capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, porque aquí es donde vamos a permanecer un buen tiempo y vamos a ver qué aprendemos hoy. Ya les dije que es fácil, porque sabemos que es factible, que es funcional. Y aquí quiero mencionarles 4 razones por qué sabemos que el patrón de Pedro es un patrón factible, es un patrón funcional. Y la primera es que el fundamento de este patrón está en Dios. Y la segunda, su función es dinámica. La tercera, favorece y decreta 4 soluciones. Y la cuarta y última, facilita su difusión. Solo vamos a ver las primeras 2 por hoy. Su fundamento está en Dios, su función es dinámica. Comencemos hablando de
el fundamento. Ahí en el versículo 1, volvamos a leer, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. No quiero usar mucho tiempo para explicar la fe que Pedro menciona aquí, solo quiero decirles que Pedro no está hablando de la salvación. No tiene el propósito aquí de enseñarnos cómo ser salvos, cómo tener la vida eterna, cómo tener el perdón de pecados. Ese no es el propósito en este capítulo 1. Cuando habla de la fe igualmente preciosa que la nuestra, está hablando de nuestra fe, tu capacidad de creer, tu fe en Dios. Pero también a veces el contexto nos hace ver que se trata de la Escritura. El punto para enfatizar es que Pedro no habla de una religión, sino de una relación. Relación. No nos está mostrando cómo ser salvos. Nos está mostrando cómo tener una relación con Dios ahora que ya hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. ¿Y cómo se hace esto? Allí mismo les dejé subrayado o enfatizado en color amarillo, mejor dicho, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es por su justicia, Él es el justo y el que justifica, leíamos anteriormente. Por su justicia que tenemos salvación. Por su justicia comenzamos esta relación con Dios. Y luego, en el verso 2, enfoca el conocimiento. Dice el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el conocimiento de Dios. No está hablando de información o datos. Información o datos que podemos sacar de libros escritos por cristianos. Decimos libros cristianos, pero los libros no se convierten, ¿verdad? O una teología sistemática o cualquier otro libro. Incluso podemos sacar información de la Biblia. Y hay personas que tienen mucha información, muchos datos, mucho conocimiento de la Biblia, pero no tienen una relación viva con el Dios vivo. Y de esto está hablando Pedro, de una relación con Dios. ¿Y cómo se hace? Mediante el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Si pensamos en un matrimonio, cualquier matrimonio, lo primero que hicieron fue hacerse amigos. Comenzaron a conocerse. Se hicieron amigos. Luego, cuando querían una relación un poquito más profunda, se hicieron novios. Novios. Y llegó el momento en que dijeron, pues no puedo estar sin ti. No puedo vivir sin ti. Y entonces tomaron la decisión de casarse. Y una vez que se casan, se supone que esa relación se va incrementando más y más. Se va haciendo cada vez mejor, más profunda, más íntima la relación. Pues algo semejante sucede con nosotros. Conocemos a Dios, nos interesa su persona, empezamos a acercarnos a la gente que se reúne para adorar a Dios y llegamos a conocer a Jesús como nuestro Salvador. Y al conocer la Biblia, empezamos a conocer más de Dios. Y entonces nuestra relación con Él se va haciendo más profunda, más personal, más íntima. Ahora, si vamos al versículo 3, siempre vamos a permanecer en este capítulo, pero a veces vamos a leer algún otro versículo. Perdón. En el versículo 3, ahora Pedro enfoca las cosas que Dios nos ha dado. Y dice de esta manera, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas.
por su divino poder. Detengámonos aquí un momento. ¿Qué dice? Que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No dice nos dará. Tampoco habla en tiempo pasado. Nos dio y ya las olvidamos. Bueno, sí las olvidamos, aunque Él nos ha dado. Tiempo presente y continuo. Nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cómo nos las ha dado? Por su divino poder. Porque Él puede hacerlo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, por conocer a Dios. El Señor Jesús en Juan 17:3 dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Dios nos ha dado todas las cosas por su divino poder, mediante el conocimiento. Pero quiero que noten también que no es una condición. No es que si tú haces esto o aquello, o si tú aprendes más de la Biblia, Dios te va a dar. No. Dios ya nos ha dado, por su divino poder, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y esto viene por conocerle a Él, por conocerle a Él. Y brevemente quiero mencionar que Pedro habla de las cosas de la vida y las cosas de la piedad. La vida y la piedad. Solo por vía de ilustración, algunos dirían, la piedad, las cosas de la iglesia, las cosas de Dios. Y la vida, las cosas del mundo, las cosas del trabajo, la familia, allá, fuera de la iglesia. Pero Pedro dice, Dios nos ha dado las cosas de la vida y las cosas de la piedad. Y entonces confiesa que es Dios el que nos ha dado todo por su divino poder. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo. Mediante el conocimiento. Muy importante el conocimiento, pero el conocimiento debe llevarnos a una relación viva con Dios. No solamente a obtener datos e información, sino a amarle más, conocerle más para amarle más, para adorarle más, para servirle más. Ahora, llegando al verso 4, que está aquí mismo en esta diapositiva, hablando de las cosas que Dios nos ha dado, Pedro señala las preciosas y grandísimas promesas. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí me detengo. Preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué son esas preciosas y grandísimas promesas? Pues muchas veces cantamos un himno muy antiguo que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Y cuáles son esas promesas? La palabra de Dios, la Biblia. Yo nunca las he contado personalmente, pero dicen los que saben, y quizá lo han hecho, que hay más de 8,000 promesas en ese libro, la Biblia. Muy bien, dice Pedro que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y que por medio de estas preciosas y grandísimas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Se trata de la palabra de Dios. Estas preciosas y grandísimas promesas son las que nos hacen participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo las aprendemos? ¿Dónde las aprendemos? Bueno, están en la Biblia. Y esa es una razón por qué una de las metas principales en el discipulado bíblico es establecer al discípulo en la palabra de Dios. Establecer al discípulo en la palabra de Dios. Cada vez que nuestro discípulo enfrenta una prueba física, las cosas de la vida, o una prueba espiritual, las cosas de la piedad,
le enseñamos cómo buscar en esas preciosas y grandísimas promesas la respuesta, la solución para su prueba, para su tribulación, para el problema que esté viviendo. Sea un problema físico, como ya dije, algo del trabajo, algo de la familia, algo del matrimonio, o sea un problema espiritual, ansiedad, estrés, todo eso. En la palabra de Dios, el discípulo puede encontrar la respuesta. Entonces, establecemos al discípulo en la palabra de Dios para que aprenda a echar mano de las preciosas y grandísimas promesas cada vez que enfrenta pruebas físicas o espirituales. Así es como aprende la palabra y así es como participa de la naturaleza divina. ¿Qué hizo el Señor Jesús en la tentación que se narra en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4 también? Cada vez que el diablo le tentó, el Señor Jesús echó mano de las preciosas y grandísimas promesas, diciendo, escrito está, no solo de pan comerá el hombre, vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, escrito está. ¿Qué hacía el Señor? Echaba mano de esas preciosas y grandísimas promesas. Estamos aprendiendo el patrón de Pedro para ser discípulos y estamos considerando 4 razones por qué sabemos que es un patrón funcional, es un patrón fácil, porque su fundamento está en Dios y en su palabra. Acabamos de verlo. Ahora, una segunda razón, es un patrón funcional, es un patrón factible, porque su función es dinámica. Su función es dinámica. El patrón de Pedro que vamos a considerar aquí en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro implica un proceso dinámico de crecimiento. En los tiempos de Pedro no existía ningún programa para evangelizar, no existía ningún programa para discipular, no existía ningún programa para hacer misiones. De manera que no es un programa, no es un programa, es un proceso que enfoca el crecimiento. La palabra dinámico no significa rápido, no significa al instante, de inmediato. Dinámico implica movimiento y por eso hablamos de el crecimiento. Sin embargo, no debemos confundir la información, los datos, el conocimiento con el crecimiento y la madurez. Por ejemplo, a Pedro le tomó 3 años, por lo menos, 3 años y medio de su vida, aprender el proceso, porque el Señor Jesús le enseñó a aprender el sistema, pero le tomó toda la vida aplicarlo, vivirlo, vivir el proceso. Pedro aprendió con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús, después de resucitar y andar 40 días y 40 noches sobre la tierra, ascendió a los cielos. Y ahora Pedro tuvo que echar mano de esas preciosas y grandísimas promesas para seguir adelante. Su crecimiento, su madurez fue un proceso dinámico. Allá en 1 de Pedro 5:1, él se considera anciano. Dice Pedro, a los ancianos, yo anciano también con ellos, etc. De manera que no es un jovencito el que nos está dictando el patrón para ser discípulos. Es Pedro ya un anciano, ya una persona madura, ya una persona experimentada, una persona crecida. Les doy otro ejemplo. El desarrollo del ser humano. Generalmente se consideran 7 etapas. Algunos hablan de más, otros hablan de menos etapas, pero aquí les doy esta ilustración. La infancia.
de los 0 a los 5 años. La niñez, de los 5 a los 11 años. La adolescencia, de los 11 a los 17 años. La juventud, de los 18 a los 28 años. La madurez, de los 28 a los 60 años. La vejez, de los 60 a los 69 años. Y la senectud, de los 70 años en adelante. Ahora, este desarrollo del ser humano, al igual que el discipulado bíblico, no es un programa. No es un programa en el cual metemos a cada ser humano y entonces tiene que desarrollarse. No son pasos tampoco. Primer paso es un bebé. Segundo paso es un niño. Tercer paso es un adolescente. No. En todo caso son etapas, niveles de desarrollo, etcétera. Pero nadie se queda ahí. Claro, nos gustaría quizá regresar a la juventud, pero con la experiencia que tenemos. No tiene caso regresar a la juventud con las mismas actitudes de imprudencia y de inmadurez, ¿verdad? Pues no, repetir los mismos errores. Que regresáramos a los 20, 30 años, pero con la madurez que ahora Dios nos ha dado. Bueno, ¿por qué les presento este ejemplo? Porque es lo que vamos a ver con Pedro. En la siguiente diapositiva, ahí les puse el patrón de Pedro, consiste de 7 niveles. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Cuéntenlas conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, veámoslo en la carta de Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1. Y dice de esta manera. Vosotros también, comenzando en el verso 5 a propósito, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Y entonces menciona estas 7 cosas. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. 7 cosas que Pedro dice hay que añadirle a nuestra fe. Ahora, lo que vamos a hacer, hoy no, por cuestiones del tiempo, pero la próxima ocasión, Dios mediante, lo que vamos a hacer es considerar estos 7 niveles que Pedro nos está presentando. Yo les dije, observen los patrones bíblicos. Observa los patrones de otros, fue lo primero que les dije. ¿No te gusta observar los patrones de otros? Origina tu propio patrón. O podemos observar los patrones bíblicos. Y aquí tenemos el patrón de Pedro. Y el patrón de Pedro consiste de 7 cosas. 7 cosas. Y uso la palabra cosas porque nos vamos a dar cuenta que Pedro usa la misma palabra. Cosas. Podemos decir etapas, podemos decir niveles. Ahora, antes de terminar hoy, quiero mencionarles 3 razones poderosas que Pedro nos da del por qué añadir estas 7 cosas. ¿Por qué, Pedro? Imagínense, yo soy alumno de Pedro ahora y pues no estoy entendiendo mucho. Bueno, Pedro dice, porque Dios ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esa es una razón. Porque Dios ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Lo estamos viendo allí en el verso 3. Otra razón. Porque Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En el verso 4. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y luego, termino de leer simplemente el verso 4, para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí tenemos la tercera, porque hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, por estas tres cosas que ya les mencioné, porque nos ha dado todas las cosas, porque nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y porque nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Por esto mismo, añadid a vuestra fe. Y entonces comienza a hablarnos de las 7 cosas que ya leímos, pero esas 7 cosas las vamos a considerar más despacio la siguiente ocasión. Estamos considerando el patrón de Pedro. Pedro también fue discípulo del Señor Jesús. Y ahora que ya es un anciano, Pedro nos dice, hazlo de esta manera. Una pregunta para reflexionar. ¿Tienes un discípulo? ¿Estás discipulando a alguien? Pues deberías, dijo una nieta mía, pues deberías. Quiero terminar simplemente recordándoles que oren por nuestros misioneros. Cada uno de estos misioneros fueron entrenados con estos 7 niveles que estamos para considerar la próxima ocasión. Que Dios les bendiga en el resto de esta semana. Hasta la próxima.